bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy estamos en Las Ruteras, un espacio para charlar, para conversar un poquito sobre las historias que hemos escuchado, que nos han contado en nuestras sociedades, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el libro de Ruth. Ya les vamos a comentar un poquito para ponerlos en tema de qué se trata. Bueno, para arrancar me voy a presentar. Yo soy Mariana Malgay, soy coordinadora de comunicación de la Fundación Hora de Obrar y me acompañan, tengo invitados estelares. Acá tengo en la mesa también a Peter. ¿Cómo andas, Peter? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Peter Rochón, soy pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y en este momento trabajo con el programa de voluntariado y bueno, muy agradecido de estar invitado a este caminar de las ruteras. ¿Hace cuántos años que sos pastor, Peter? Soy pastor hace muchos años, hace 20. Ni me acuerdo. Oficialmente 20, que fui ordenado, pero que trabajo en espacios pastorales hace más de 25 años. Bueno, gracias por sumarte a esta charla. Muchas gracias. Súper necesaria. Andre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Baez Becker, soy de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y bueno, con ganas de charlar y conversar sobre Ruth. Buenísimo, gracias también por venir. Y mi coequiper aquí en esta mesa es Pilar, que se va a presentar ella misma. Adelante, Pilar. Bueno, hola a todas, hola a todos. Soy Pilar Cancelo, soy la directora del Servicio Evangélico de Diaconía y muy contenta de esta experiencia que nos tiene a todos acá un poco nerviosos. No somos especialistas en esta modalidad, pero bueno, muy ilusionada, muy entusiasmada con esta charla que vamos a tener. Qué bueno. En hablar sí tenemos cancha. Sí, mucha. Quizá no en este contexto, pero bueno. Claro. Hay que ir probando de todo. Uh-huh. Bueno, como les adelantaba al principio, la idea es charlar sobre el libro de Ruth. Ahora le voy a pedir a Pilar que me asista un poco en hacer una breve introducción a este texto y ustedes también, por favor, metan los bocadillos necesarios. Pero bueno, es un texto bíblico que lo elegimos en SEDI y en Hora de Obrar porque estamos trabajando relecturas feministas de la Biblia. Y lo queremos hacer de una manera que habilite conversaciones, que nos podamos sentar a charlar y a dialogar. Por eso también invitamos a quienes nos estén escuchando, viendo, que nos dejen me gusta en este video, que nos dejen sus comentarios amorosos, por favor, sus aportes con respeto también, porque es un texto que nos habla sobre el riesgo, sobre la complicidad entre mujeres, bueno, la posibilidad de armar un lugar feliz, ¿no? Un lugar seguro, y son temas que están hace 2000 años en nuestras sociedades occidentales al menos, pero que siguen estando súper vigentes, ¿no? Es un poco nuestra búsqueda de todos queremos habitar un lugar que sea feliz y para a quienes tenemos cerca y que sea seguro. Así que, no sé, Pilar, comentanos un poco de qué se trata el libro de Ruth. Bueno, creo que el libro de Ruth lo que cuenta, más que nada, cuenta muchas cosas. Hay muchas historias dentro de esta historia, pero creo que más que nada lo que cuenta es la búsqueda de la supervivencia y de una vida posible y mejor para las mujeres que protagonizan esta historia en el libro. Primero tener que ir detrás de un lugar donde vivir, donde haya alimento, donde la situación material de la vida, las condiciones materiales de vida para ellas estén disponibles, y después ir también buscando caminos y construyendo alternativas y buscando estrategias para esa supervivencia, tratándose de un grupo de mujeres que hacen parte de una familia, pero que quedan en una situación para la época de extrema vulnerabilidad porque quedan en una situación de viudez, las protagonistas. Entonces, ¿cómo buscan la manera de salir adelante, ¿no? ¿Cómo arman ese camino para sobrevivir? Creo que sobre todo habla de eso, habla de cómo se establecen esos vínculos de apoyo ahí, de ayuda, cómo se construye esa familia para salir adelante, esa familia que puede ser sanguínea o que puede no serlo, cómo se toman decisiones, cómo estas mujeres tienen la posibilidad, la autonomía
de tomar decisiones o no, dependiendo del contexto en el cual se encuentran y en tal caso cómo tienen que adaptarse a las condiciones en las que están viviendo. Bueno, creo que nos habla de esto, ¿no? Y de cómo se construyen también los vínculos en ese momento, en el contexto particular de ella, con los varones, ¿no? ¿Cuál es el rol que entran a jugar ahí los varones en estas situaciones de supervivencia de las protagonistas? Creo que un poco va por ahí, ¿no? Ujú. Estamos hablando de Noemí, ¿no? Nuestro personaje que queda viuda. Y la acompaña Ruth, ¿no? Ellas pierden todo, pierden a sus esposos, a sus hijos, y deciden volver a Belén, ¿no, André? Sí. Un poco quería preguntarte cómo arranca el libro, Ujú. que está como que hay ciertas partes, y qué te pasa un poco a vos con Sí, esta justamente, historia. ¿no? Noemí queda viuda y al poco tiempo muere sus 2 hijos, ¿no? Y sus nueras quedan con ella. Entonces, bueno, ¿cómo sobrevivir en este contexto que decía también acá Pilar, en esto de la vulnerabilidad, ¿no? Y también recordar que Ruth es extranjera, ¿no? O sea, Ruth no solo que no es del pueblo de Dios, digamos, sino que es extranjera, es moabita. Entonces, eso también hace a una condición más para Ruth. Y crea este vínculo. Las 2 nueras, bueno, Noemí con toda sinceridad les dice a sus nueras que busquen sus hogares, sus madres. Le dice, no vayan a la casa de sus madres porque yo no tengo más para ofrecerles, ¿no? Ujú. Y Sí, incluso le dice, yo si llego a ser madre va a faltar un montón, o sea, todavía no puedo darles un esposo. claro, por Es el re tema loco. del levirato, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esto de que yo no les puedo dar más nada, ¿no? Como que no se sentían con esa seguridad de poder ofrecerle algo. Y sin embargo, Noemí le ofrece algo muy importante, ¿no? Porque no se da cuenta que en este acompañamiento con Ruth, porque Ruth se ofrece y dice, a donde vos vayas, yo también iré. Entonces, la otra nuera, digamos, de Noemí, bueno, se va a su espacio familiar, ¿no? Eso es lo que sabemos nomás. Sí sabemos la historia que continúa con Ruth y con Noemí, ¿no? Algo lindo para pensar ahí es ese rol de Ofrá, ¿no? Es la otra Ujú. nuera, ¿no? Nuera. Nuera de Noemí, Ujú, ujú. que decide volverse con su familia, Tal cual. donde tiene también tierra, ¿no? Ella tenía Ujú. acceso ahí a ciertos recursos. Y decide irse, Ofrá en griego, o en griego, no sé. En Bueno, hebreo puede en ser. hebreo. Ujú. Yo me informé, chicos. Significa como la que da la espalda, tiene algo que ver con la nuca, con la espalda, Ajá. como la que se va. Y que una posible también mirada desde hoy era, bueno, esa decisión de ella, ¿no? Que también es una decisión válida. Decir, bueno, yo voy por este camino. Tal cual. Y la Tal autonomía cual. ahí de... Vos fíjate que Noemí se va donde ella era originaria. No es que va a otro Claro. lugar. O sea, también lo hace su nuera, ¿no? Entonces, ella siente seguridad en el lugar donde justamente va a ir. Ruth no era de ahí. Ruth no era de ahí. Sin embargo, la acompaña, ¿no? A Noemí. Y ahí se anima, se atreve, se hace familia, como decía Pilar, porque me parece que acá es importante destacar que son 2 mujeres viudas, solas, sin apoyo de Bueno, nadie. se tienen. Se tienen ellas, ¿no? Pero bueno, esa cuestión de esa familia que salen en la búsqueda de seguridad, de un lugar seguro. De un lugar seguro y feliz. Ujú. Bueno, y la historia sigue un poquito, Peter. Ellas llegan a Belén finalmente, pero están Ujú. medio en la lona, ¿no? O sea, Eh, sin tierra, sin claro. varones que puedan proveer. Lo loco está en que en realidad ella sí tiene, digamos, Noemí sí tiene Bueno, tierras, Noemí sí. Claro. pero no tiene acceso a esa tierra porque Ujú. era de su esposo. Y ahí tal vez, digo, a veces uno lee el texto y se olvida del contexto de ese texto, digamos, ¿no? Es decir, digo, ¿qué pasaba en esa época? Decir, bueno, el propietario era el varón. Claro. Y no solamente tenía la propiedad de la tierra, sino de todo lo que habitaba la tierra. Por eso en los mandamientos dice ni su burro, ni su mujer, ni nada, ¿no? Todo lo que está dentro de la tierra, eso incluye a las mujeres. Digo, entonces, ese marco legal a las mujeres las despoja de la posibilidad de ser propietarias ellas de
y reclamar aquello que les pertenecía por justicia de alguna forma, ¿no? Pero legalmente no. Claro. Entonces, esta situación de indefección se da ante este regreso que yo coincido con Andrea, digamos, es un camino que vuelve a su lugar seguro, porque ese es el lugar conocido mínimamente, pero con un marco legal que no va por proteger ni a cuidar a las mujeres. Y entonces ahí aparecen otros actores, que son los que tienen el derecho de la tierra, digamos, ¿no? Es decir, los parientes del difunto, que ya no está, pero están sus parientes. Entonces lo loco de esta historia es que los parientes son los que tienen derecho a reclamar. Y vos decís, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo funciona? ¿Qué estuvo pasando ahí? Y ahí me parece que es donde, digamos, el texto nos pasa. Hoy pensamos en esta cosa, bueno, ¿qué nos pasa con el texto cuando lo leemos? En algún punto, el texto de Ruth, que es un texto tan conocido y que nos resulta tan familiar, te lo paso. Pase, Mate. Que nos resulta tan familiar, al que siempre le hemos hecho las mismas preguntas. Porque Ruth digamos, le pone tantas ganas a esto y le pone tanto el cuerpo, que obviamente, digamos, es un modelo a seguir. Y los otros actores como que no los miramos tanto. Entonces, bueno, vos termina siendo presentado como un modelo de varón, digamos, ¿no? Sí. Y cuando uno lo mira de cerca a vos y dice, che, ¿pero qué hizo vos de copado así? Aparte de cumplirle la ley. Claro. ¿No? Cumplió la hizo ley. lo que tenía que hacer. Claro. Y de hecho, podría haberse hecho alguna pregunta, pero él llegó a cumplir la ley. Y eso es todo lo que hizo. Y parece que eso le vale como un extra, ¿sí? Sí. Y de veces como que esto a mí me genera hoy. Acércate un poquito al mic, Peter. Sí. A mí me genera hoy como varón también la pregunta de si, bueno, tal vez está siendo tiempo de que le preguntemos a vos qué otra cosa podría haber hecho. ¿O qué otra cosa podemos hacer hoy los varones ante esas situaciones que no hacen más que aprovechar los privilegios? O sea, vos sos un hombre con privilegios, como todos los varones de su época, que puede juntarse con otros machos a decidir sobre la vida de una mujer y sobre sus propiedades. Debería interpelarnos a nosotros hoy como varones y decir, che, pero a ver, tal vez necesitamos hacer algo distinto nosotros hoy. Porque vos hizo eso que podía hacer, vos lo que pudo hacer. Sí. ¿Quién lo puede cuestionar por hacer lo que pudo? Tal vez nosotros deberíamos poder otras cosas, ¿no? Y entonces ahí esta pregunta creo que nos vuelve, al menos me vuelve a mí como varón, y la pregunta es, bueno, de poder empezar a desnaturalizar un poco esta situación de privilegios en la que muchos varones estamos todavía decidiendo sobre la vida de muchas mujeres y de muchas compañeras, con la mejor intención, ¿eh? No, Ojo. Intenciones está fuera de Porque discusión. todo esto es con mucho amor. Total. Pero seguimos decidiendo por ella. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto cumplir con la ley no es suficiente? Uh-huh. Y en realidad tenemos que empezar a desnaturalizar este marco legal y prevenirnos antes de llegar al cuento de la criada, ¿no? Es decir, antes de esta situación en la que de pronto la historia se repite, pero ¿cómo tenemos que corrernos de ese lugar? Pero esto, cuando escuchamos el texto, a mí cuando yo escucho el texto, cuando ustedes me invitaron a releerlo y a repensarlo, dije, che, pero Ruth sí, yo lo conozco, lo leo. Y de pronto digo, en la charla, en un momento sí, pero esto nos está... ¿Qué es lo que nos hace ruido? ¿Qué es lo que me hace ruido a mí como varón en este texto, ¿no? A mí me encanta que traigas esto, Peter, porque yo también llega un momento en que me canso un poco de esta cuestión de los personajes femeninos de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tan heroicas, tan corajudas, tan valientes, no tan desafiantes, que se nos presentan como ejemplo, digamos, a seguir, digamos, de estas mujeres discípulas o estas mujeres que fueron lideresas, etcétera, y que es un tema absolutamente válido, pero que deja de lado el planteo o deja de lado la pregunta de por qué hay que llegar a esas situaciones tan extremas de estar en tan alto riesgo, tan expuestas, tan vulnerables a tantas amenazas ciertas, incluso a la pérdida de la vida, ¿no? Y todo lo que sucede, todos los relatos que conocemos, como si fuera nuestra única responsabilidad y deber velar por nuestras vidas. Este texto tiene
esta cosa muy hermosa de esa familia que se crea entre estas mujeres, y nosotras queremos destacar esto de la red Total. y de las alianzas entre mujeres, cómo realmente ese cuidado mutuo funciona, opera todos los días, digamos. Yo como Sin feminista duda. digo, a mí las feministas me salvan la vida todos los días, o sea, y esto es real y podemos dar muchísima cuenta de esto, Exacto. digamos, pero esto sucede por algo, por Ujú. algo tenemos que estar permanentemente atentas a crear, a ser líderes, a empoderarnos, como solemos decir. Entonces, ustedes en su experiencia como pastor, como pastora y en su propia experiencia de vida, ¿no? ¿Cómo funciona esto de las mujeres de la Biblia, de las mujeres de los textos bíblicos? O sea, ¿cuál puede ser la vuelta que le podemos dar? ¿Cuáles pueden ser las preguntas que podemos hacernos que quizás no nos veníamos haciendo frente a estos relatos? ¿No? Acá ya Peter trajo un tema enorme, Sí, ¿no? sí. ¿Por qué esto, no? Para que no sea siempre estar buscando los ejemplos de cómo salvarnos entre nosotras o salvarnos solas, ¿no? Ujú. ¿Dónde hay que poner las preguntas? En los textos bíblicos también. Ujú. Sí, yo creo que lo que decía Peter es una clave, ¿no? Esto de dónde están los varones. O qué hacen los varones, ¿no? ¿Qué hacen los varones? Y más allá de que uno no le puede recriminar nada a vos, en este caso, porque como dijo Peter, cumplió la ley. Y es más, él asume de tener a Ruth como esposa a una extranjera que encima era enemigo del pueblo, digamos, o sea que no es que solamente no era amiga, digamos, ¿no? Entonces asume también ahí un poquito, vamos a poner una valentía. Pero llevando el contexto de hoy, yo creo que venimos hace muchos años como feministas también caminando un proceso de acompañamiento, de red, de esto de buscar la perspectiva de género en la Biblia hace muchísimos años, no esto no empezó ahora, empoderándonos, ¿no? Buscando alianzas, refugiándonos, pero falta todavía esto de que no somos una cosa aparte. La sociedad está compuesta por varones, por mujeres, por una diversidad. Sí. Entonces, bueno, capaz que a los varones les está costando un poquito buscar espacios, quizás, de reflexión bíblica, pero desde ese lugar que plantea Peter, ¿no? Ese lugar, ¿no? Total. ¿Por qué no leer el libro de Ruth desde otro lugar? No solamente de las voces femeninas en este caso, ¿no? ¿Qué pasa? Y hay un montón de textos que uno puede sacar. Sí. Pero digo, me parece que ahí es una pregunta como sociedad, digamos, ¿no? Decir, bueno, a veces sentimos como que hay mucha información, muchas estadísticas, hay un montón y sabemos lo que está pasando en nuestra sociedad, lo del femicidio, pero todavía no le damos la vuelta, ¿no? Como que hay algo que todavía falta más reflexión en la pregunta, no sé. Falta más compromiso. No sé, habría que hacerse como preguntas y creo que como iglesia que tenemos una mirada más contextualizada de nuestros textos y de reflexión, digamos, bíblica, me parece que es una oportunidad para empezar a hablar de masculinidades, pero desde otro lugar, ¿no? De estas preguntas que se hacen los textos bíblicos a los varones, ¿no? Este es un lindo texto como para ir por ese lado. A mí algo que me impactó bastante, que me costó leer de este libro de Ruth, es la parte donde Noemí le aconseja a ella que vaya. Ellas idean un plan, ¿no? Ahí Exacto. Estrategia. Estrategas, como siempre. Ellas idean un plan y ante el desamparo, ¿no? Dicen, bueno, Ruth, vos que sos joven, Ruth era joven, metete en la cama de vos, hacé esto y esto, Tal cual. y pedile protección, ¿no? Eso está contado con una serie de metáforas de cubrirse, ¿no? Él la cubrió con su manta. A sus pies acostate, ¿no? Ah, claro. Acostate a sus pies. Y él de pronto se da cuenta, él parece que tuvo una noche divertida, dicen que él parece que toma un poquito y se encuentra con Ruth ahí, bueno. La verdad que a mí me costó esa parte, ¿no? Y me pregunté como, che, ¿qué pasó realmente?
no sé si hay una respuesta correcta de qué pasó ahí. Y es un texto que está bueno justamente para pensar esa ambigüedad también. Para pensar el riesgo que corría Ruth, su riesgo de... Hoy veníamos charlando antes y decíamos, de mínima su honor y su reputación, de mínima, pero bueno, en esos tiempos ya era la vida probablemente lo que se estaba aparte jugando. era extranjera, no te Claro, olvides nunca o sea, que era, o sea, más allá de todo, también era extranjera. Totalmente. Sí. Y Una condición no menor, digamos. No menor. Porque no. digamos, esta poca ley que la cubría, por ser extranjera, ya casi que no, digamos, ¿no? Entonces, Claro. si no fuera porque Noemí estaba en el medio, estábamos cual. así como muy, muy al borde. Yo creo que hay una dimensión en la que Ruth y Noemí están en carne viva en el punto de decir, bueno, ¿qué opciones les van quedando? Claro. ¿No? Es decir, ¿y quién puede juzgar lo que hace cualquiera de nosotros para sobrevivir? Digo, estamos hablando en este tiempo donde muchas hermanas y hermanos están haciendo lo que pueden para sobrevivir. Sí. Y entonces, desde revolver la basura hasta, digamos, encontrar un modo que tengan para conseguir lo materialmente necesario para sobrevivir. Entonces digo, a veces justamente, ¿no? Estos elementos del texto parecen como irse un poco al pasto y vos decís, bueno, che, pero ¿qué pasó acá? Y juegan con las metáforas. sí. Y también juegan con estos simbolismos del borde donde vos también se mueve, ¿no? Que digamos que está con la ley ahí mirándolo, digamos, decir, bueno, ¿qué puede decir el texto para no dejar en Orsay a vos? Claro. Porque Claro. digo, no, pues si la pasó bien vos, pero tampoco tanto. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasó esa noche? Y no lo sabremos. ¿No? Durmió a sus pies y vos la dejó ahí. No la echó a la intemperie, pero tampoco avanzó a ningún otro lado. Digo, el texto también, quien relata con la intención de contar una historia. Sí. Y me parece válido esta cuestión de decir, bueno, a ver, démosle entidad al autor y démosle el crédito de él tiene un destino, digamos. Hay una idea, y en esa idea descubre algunas cosas y otras las deja bajo la mesa. Sí. Lo que descubre nos permite jugar con estas hipótesis y también nos permite hacerle preguntas a algunos de los personajes. Algunos no tienen voz. Tal cual. Yo que sé, tenés un pariente ahí que dice, sí, las Sí. tierras pues, me interesan. Sí, pero sí. las tierras vienen con 2 viudas. Bueno, ya no me Es interesa. verdad, tanto. esa parte pasa Sí, medio sí, desapercibida sí, sí, y es sí. loquísimo. Es como... No me interesa. O no, sea, no, cuando sí. más se sabe que, Sí. que está Ruth, no. Claro, una extranjera no, eso es tal demasiado. cual, demasiado. Total. Luego vos decís, y esa información está ahí. Es importante y sí, es re interesante, pero digamos, en realidad se pierde, digamos, y no es un cuento muy largo, pero digamos, No. ese relato tiene esos detalles que vos decís, bueno, ¿por qué uno puede desentenderse? Porque puede. Claro, tal cual. Porque Ruth no puede desentenderse, puede. y no, a mí tampoco. Tampoco, ninguna Es de las decir, ese pariente sí puede decir, la verdad que es un dato menor, es un terrenito, sí, bueno, está bien, la verdad que no, dos. es mucho barro. Qué interesante también esto de este elemento de, porque no es solo vos, sino son los otros varones, ¿no? Exacto. Ujú. Cómo frente a las disyuntivas o a las cuestiones decisorias sobre la vida de estas mujeres, hay un varón que va y habla con otros varones, ¿no? Y en Ujú. forma colectiva toman una decisión. Estamos viviendo tiempos donde tenemos algunas denominaciones como varones unidos, espacios de varones que hemos conocido, ¿no? Donde los varones hablan entre ellos y toman decisiones sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué más actual que eso? Que esa escena de vos hablando con los otros, chamullando y poniéndose de acuerdo y tomando decisiones sobre las mujeres, ¿no? Esto es de una actualidad bastante espeluznante, digamos, ¿no? Sí. Ujú. Y la necesidad de preguntarnos realmente para qué nos juntamos los varones. Digo, porque si nos vamos a juntar para eso, si la complicidad peñana es lo que rige nuestro encontrarnos, si es una cofradía de machos, entonces deberíamos estar realmente interpelándonos urgente, digamos, si tenemos que hacerlo urgentemente, está claro. Si uno mira la sociedad críticamente, sí está claro que los varones estamos, no solamente estamos muy atrás en algunas discusiones, sino que estamos avanzando en la dirección contraria. Ujú. Y entonces creo que
este texto de pronto, esa juntada de hombres con los ancianos y los parientes para resolver sobre la vida de estas dos mujeres, no solamente se vuelve actual, sino que nos interpela así en la cara y nos dice, bueno, che, pero ustedes lo siguen haciendo esto. Ujú. ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Con qué criterio? ¿Con qué motivo? Ujú. Nos dejaste pensando, Peter, quedó ahí como un coso que... Sí. No, yo tampoco tengo respuestas. No, No, pero qué valioso que lo digas, ¿no? Qué bueno. Yo creo que es una apertura, ¿no? O Sí. sea, el hecho de traer las voz de varones también tiene que ver con eso. Me parece que no lo decimos nosotras. En este caso lo está diciendo él. Y me parece que también es súper valioso en ese Che, sentido. y es posible charlar. Tal cual, Sí. tal cual. Charlar bien. Y que no hay esa muralla, ¿no? Que Ah. bueno, las feministas, las mujeres, ¿no? Que son siempre las mismas, ¿no? Sino que también esa apertura de poder decir, bueno, vamos a comprometernos, ¿no? Todos, todas, todes, ¿no? Esta cuestión de que Sí. no somos solas las mujeres las que nos aliamos para sobrevivir. Y bueno, más en los contextos en el que estamos viviendo, donde la violencia es cada vez mayor, digamos, ¿no? O sea, Sí. y no para, digamos, no hay un parate. Entonces, No, y esta desprotección, ¿no? De los sistemas legales que cada vez, o sea, donde una tiene que acudir para que se garantice nuestro bienestar, que se va rompiendo. Algo que lo voy a traer como el chisme, ¿no? Nosotras cuando empezamos a plantear esta charla, veíamos en este libro de Ruth, por lo menos en esta instancia, una oportunidad para hablar de esta complicidad de mujeres, por eso nos tenemos, ¿no? Porque frente a esta avanzada que está viendo, nos tenemos, y eso es 100% vigente. Y nos pasó que preparando este programa, nos fuimos enterando, hubo muchos temas en las noticias, ¿no? Femicidios de lo más cruentos, solamente por decir un caso y no ponernos a hablar ahora de esto, pero sí, ¿no? O sea, realmente nos atraviesa, y cómo se vuelve a traer el tema de, bueno, los varones, y cómo se está habilitando ahí me parece, espero, también un espacio para charlar de eso. Entonces se nos iba todo el tiempo la charla hacia que, bueno, este texto nos habilita pensar en vos, pensar en los otros varones ancianos de ese pueblo que eran los que decidían, y hoy la verdad que el mundo sigue comandado, digamos, desde los mismos sectores. A veces pareciera que hay como una ilusión también de que estamos en una igualdad, sobre todo creo que en sectores urbanos también, donde por ahí los varones ven con mujeres con acceso a ciertos espacios, con por ahí más habilitada la palabra. La verdad no sé, yo también tengo muchas preguntas. También la pregunta sería cómo se vinculan los varones mismos, ¿no? ¿Para qué? Un poco lo que decía Peter. Me parece que ¿para qué o cómo se vinculan? ¿Para qué se vinculan? ¿No? Entonces ahí me parece que se vinculan ¿para qué? ¿Para decidir sobre otros? ¿O para reflexionar? ¿O para, no sé? Digo, para hacerse preguntas, capaz que sí, capaz que no. No digo, no generalicemos, No. pero por ahí la iglesia yo creo que debería dar estas posibilidades de espacios justamente para poder tener espacios de reflexión mínimas, ¿no? Y sobre todo esto, digamos, ¿no? Darnos espacios donde, primero, digamos, decir, espacios como Varones Unidos o como cuernos se llaman, que no nos representan a muchos de nosotros, y que al mismo tiempo digamos, son los que aparecen, digamos, ¿no? Son los que tienen propaganda, son los que llaman, digamos, lo que los medios utilizan para fogonear un modelo, ¿no? Es decir, tomar este modelo, digamos, esto es lo que viene de los machos, ¿no? Van a ser así. Decís, por Dios, Y no, qué espanto. No es con nosotros, no nos sentimos dentro de esa mirada. Y al mismo tiempo la necesidad de esto, de generar espacios donde podamos también nosotros hacernos preguntas reales sobre el patriarcado, del cual también somos víctimas, digamos, porque no es que, ay, qué bien la pasamos por estar dentro de este modelo, digamos, ¿no? Con todo lo que tengamos para reflexionar y para preguntarnos en un modelo que de alguna forma nos empuja a ser y pararnos desde un único lugar sin opción de que sea otro. Y crecemos con esos mandatos, sí, ¿no? Sí. Es decir, porque es esto también. O sea, vos creció con la lógica de ser
El proveedor, jefe, ¿no? el proveedor, Claro. el jefe de familia y el que tiene que tomar estas decisiones, que ponele que le gustaba la idea o no. Vaya uno a saber, digamos, Mucha opción tampoco tenía. No, porque- Claro, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, de pronto estás ante una decisión que no necesariamente es la que querés tomar, o sí, pero digo, ¿cuántas opciones, cuántas situaciones los varones simplemente asumimos y acatamos y no nos hemos dado los espacios de discusión reales como para decir, che, pero ¿hasta dónde vamos a seguir funcionando con esta lógica? O los espacios de decisión, digamos, yo creo que es una pregunta hacia nuestras iglesias también, digamos, hasta dónde realmente tenemos una posibilidad de, digamos, de pensar comunidades, por ejemplo, donde las 50 mujeres que trabajan no estén coronadas por un único hombre que no siquiera sabe qué hay que hacer, porque la verdad es que no lo saben. Bueno, yo los quiero mucho, pero muchas veces no lo saben. Y entonces están ahí siendo muy, muy cuidados y muy queridos, y ese presidente de la parroquia, y vos decís, ¿cómo llegó ahí? Digamos, si realmente las que laburan y hacen el resto son las mujeres. Pero digo, situaciones muy tapadas en algún punto, pero que nos pintan de cuerpo entero y que no hacen más que reproducir el modelo, ¿no? Entonces, esta necesidad de desnaturalizar estos privilegios y de desnaturalizarlos desde la conciencia propia de que vamos a perder. Porque si nos hacemos cargo de los privilegios que tenemos, los tenemos que perder, no podemos sostenerlos. Porque si nos juntamos para sostenerlos, entonces no es acá. Digamos, Claro. no estaríamos planteándonos esta pregunta. Digamos, ¿no? Pero entonces creo que es esto también, que creo que en algún punto la pregunta es válida, y válida en el punto de decir, bueno, ¿para qué nos juntamos los varones? Yo diría, muchas veces ni siquiera nos juntamos, estamos corriendo detrás del mandato. Y cuando nos juntamos, cuando tenemos la suerte de tener con quienes juntarnos para pensar sobre esto, nos damos cuenta de que en realidad tampoco es esto lo que queremos. Sí, pues no es que yo la tengo horneada, yo vengo intentando acompañar un proceso también de otros hermanos que estamos también preguntándonos qué hacer, pero no es que la tenemos ni reclara, digamos, sino estamos generando preguntas. Pero digo, es esto, digamos, es la necesidad también de darnos el espacio de preguntar por aquello que no se nos da mucho espacio muchas veces, ni lo hemos generado tampoco. Exacto. Me gustaría, me quedé con algo que vos dijiste y estas imágenes muy estereotipadas que hay, ¿no? De eso, bueno, varones unidos no me representa. También lo mismo pasa y tiene el mismo efecto con las feministas, las feminazis. Y una visión contra distorsionada de que las mujeres odiamos a los varones y así de todo, que tampoco tiene una base real, ¿no? Y concreta, cotidiana. La verdad que yo, todas las mujeres que conozco, voy a hablar de mí, pero todas queremos realmente tender esos puentes, charlar. Nos preguntamos todo el tiempo cómo hacer. Estamos escuchando a ver cómo podemos, o sea, esta estrategia, ¿no? Esto de Ruth y Noemí realmente es cotidiano. Y hay también ahí un estereotipo y otro estereotipo también muy grande es alrededor de las iglesias, ¿no? Cómo se van construyendo, ¿no? Donde como cosas que en realidad hay espacio para que movernos, cambiar un poquito, ¿no? Habilitar otras cosas, otras prácticas y sobre todo creo que esto, volver al lugar feliz, ¿no? También planteábamos un poco, che, ¿cómo hablamos de esto en este contexto? Y bueno, pensémoslo desde lo que queremos, que es, yo cierro los ojos y pienso, ¿qué es lo que más quiero para mis compañeras, para todos? Pero digo, che, yo quiero que mi compañera viva bien y esté feliz y esté segura, o sea, y es lo que me mueve a tener hoy esta charla. Y creo que si logramos llegar, ¿no? a esa cosa bien humana y cosa como profunda que tenemos todos, por ahí hay una oportunidad. Ahí. ¿Cómo están? ¿Con qué se quedaron? Bien. No, sí, que hay mucho por hacer todavía y que no hay que bajar los brazos, hay que seguir. Y sí, generar espacios. Y en nuestras iglesias también pasa, como dice Peter, no es solamente que, o sea, por ahí los espacios se dan, pero tampoco son ocupados, porque también es eso. Bien.
Entonces, por ahí, ¿de qué manera seguir provocando? ¿No? Seguir provocando, seguir como, porque también hay, así como hay algunas personas que por ahí están incómodas, varones, digo, por ahí que se preguntan, también hay varones cómodos, ¿no? En donde el lugar donde están muy cómodos y están bien ahí. Entonces, incomodarlos a veces no les gusta, ¿no? Entonces, bueno, pero para mí lo que hay que trabajar es que la incomodidad que uno puede hacer no es una maldad, ¿no? No es un choque, sino es provocar la reflexión, ¿no? Como nunca te preguntaste esto, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Desde la hermandad que nos une también, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, ¿no te preguntaste alguna vez esto? ¿Por qué? Esto de los mandatos, ¿no? ¿Por qué el presidente de la congregación tiene que ser varón? Siempre. Y las mujeres son siempre las que están trabajando en las comunidades, que la mayoría son mujeres. Son preguntas que uno se hace. Entonces, digo, bueno, porque es más cómodo. También es una educación con las mujeres mismas, ¿no? Esta cuestión de que a veces le dan el poder por el mandato, ¿no? El poder al varón para que esté en ese lugar. Y por ahí hay que generar otros espacios, ¿no? Donde los varones también sean involucrados y que se sientan con los dones de poder trabajar en la iglesia y para el reino como cualquier otro, ¿no? Entonces, ahí me parece que es un debe, me parece también de la iglesia, de empezar a trabajar un poco más en este compromiso, ¿no? Con todos. Y no sectorizar, ¿no? Sino, bueno, generar Total. preguntas y reflexiones. Bueno, que así sea. Súper interesante la charla. Creo que nos podemos quedar 3 horas más si queremos. Yo quiero agradecerles mucho. Porque tanto Peter como Andrea, enseguida los llamamos, les contamos esta idea que teníamos, que es nuestra primera experiencia así, por lo menos, como en este formato, venimos laburando hace rato. Y nos dijeron como, sí, estamos. Y muchas gracias por eso. Yo quería dejarle unas palabritas finales a Pilar, como para ir cerrando. No me mires así. ¿Y por qué no hablaste tanto? Pero cuando era que hablo mucho. No era que hablar mucho, hablé Sí. poco, ahora que Bueno, hablo poco. Se dan ahora- cuenta, ¿no? Se dan cuenta cómo es Así soy, así soy. la cosa, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, palabras finales. No sé. Yo me hago muchas preguntas también como más allá desde el rol del trabajo y de lo que tratamos de impulsar estos espacios, me hago muchas preguntas obviamente como persona, como mujer y también como cristiana, ¿no? Hablábamos un ratito antes de que vos llegaras, Andrea, acá con Peter, de esto de cambiar las preguntas, ¿no? De cómo estos textos milenarios escritos hace tanto tiempo en contextos tan diferentes, igualmente si le hacemos una pregunta diferente, podemos hacer una lectura diferente, ¿no? Entonces, cómo esto que puede sonar tan lejano, qué importante es este ejercicio de traerlos al contexto y al presente, animarnos, ¿no? Porque también son los libros sagrados, y en esa cuestión del libro sagrado no es tan fácil a veces animarse a provocar y a pinchar un poco y hacerse algunas preguntas que son incómodas, hablando de incomodidades. Pero bueno, nosotras venimos haciendo este recorrido y venimos viendo cómo las teologías feministas, en este sentido, al incluir la perspectiva de género y hacer nuevas preguntas a los textos, cómo nos permiten ver tanta actualidad en estos textos. Eso es muy impresionante, digamos, ¿no? Porque esta cuestión de las vulnerabilidades múltiples por ser mujer, por ser migrante, por no tener un varón, por no tener propiedad sobre la tierra, por no tener asegurados los medios de vida, digamos, esto tiene una actualidad y una vigencia absoluta. El estigma sobre una mujer que toma una decisión sobre su propia vida, que quizás el resto no tomaría o no coincide, y esa mujer queda estigmatizada, como esta nuera que dice, no, yo me voy, no te sigo acompañando, ¿no? Una dice muy amorosamente, como es Ruth, donde tu pueblo es mi pueblo y me quedo con vos, y entonces todos muy contentos, y la otra dice, no, yo me voy a buscar mi camino a otro lado, y probablemente eso en el actual contexto, esa mujer merecería algún estigma o alguna crítica, ¿no? Porque también se espera siempre que las mujeres elijamos
quedarnos, estar, acompañar, sostener, cuidar, ¿no? Entonces cuando yo tomo una decisión sobre mi vida para cuidarme yo en mis propios términos, ¿no? Esto de mis propios términos, como también hay estigmas ahí y cómo este texto nos permite hablar de eso, como también un texto así de golpe trae hacia el final esta cuestión de cierta maternidad compartida, ¿no? De cierta, porque al final Ruth con vos tienen un hijo, pero al final del texto Noemí dice es mi hijo y hay una comunidad de mujeres ahí como criando, como cuidando, como acompañando. Entonces también habilita la pregunta por distintos tipos de familias. ¿Qué es lo que hoy consideramos una familia? ¿Cuál es mi familia, digamos, ¿no? Hoy por hoy cuando una mujer queda viuda o queda sola, yo tengo entendido que en la época de estos textos la viudez era una de las, si no la mayor vulnerabilidad para una mujer, ¿no? O sea, el sumum de la desprotección, digamos, ¿no? Bueno, hoy puede ser la viudez, como puede ser una mujer que se separa, como puede ser una mujer que decide maternar sola, tantas vulnerabilidades, pero cuando sos una mujer sin un varón, ay, ¿no? Entonces, cuando elegís ser una mujer sin un varón, entonces, tantas preguntas que realmente en mi experiencia personal, si no las abordábamos desde las teologías feministas, yo no llegaba a estas preguntas, porque hay una reproducción de las interpretaciones y las lecturas de los textos, hay una comodidad en reproducir esa lectura y esa interpretación, ¿no? Y qué importante es que podamos habilitar estos espacios de conversación en los que nos animemos a decirle y preguntarle cualquier cosa al texto, digamos, ¿no? Nosotras también, yo por lo menos cuando leía ese texto, esa especie de oración que tiene Ruth hacia Noemí, tu pueblo es mi pueblo, y me quedo, yo decía, eso es una declaración de amor, ¿no? Me parece una declaración de amor, ¿no? Entonces también preguntaba, quizás también el texto nos permite hablar sobre el amor entre las mujeres o sobre el amor entre los varones, o sea, múltiples dimensiones, polisémicos los textos, ¿no? Entonces muchísimas gracias por estar habilitando hoy esta conversación. Acá en esta mesa hoy dijimos muchas cosas que no es frecuente escuchar en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en nuestras iglesias, y esperamos que sea realmente de riqueza y de provecho para quienes nos estén escuchando. Total. Y estén ahí comentando, opinando. Y la idea siempre de estos espacios que tratamos de impulsar es abrir conversación. No es cerrar un tema, sino todo lo contrario, expandir una narrativa. Por eso decimos que trabajamos con esta metodología transmedia. Tuvimos un proyecto anterior que era Nos Contamos. Ahora es este proyecto, digamos, continuador. Nos contamos y nos tenemos, pero nos tenemos para conversar también, ¿no? Para conversar, y ahora estamos queriendo conversar mucho con los varones, porque estamos en un momento político y social y en un contexto en nuestro país muy difícil, de mucho riesgo para la vida de las personas, donde desde el Estado se están habilitando las violencias de manera explícita, no tácita, y entonces las iglesias acá, un rol importantísimo. Si no hablan las iglesias de la construcción de paz y de la justicia, ¿quién? Bueno, ustedes hoy lo están haciendo en esta mesa, así que muchísimas gracias, Peter, y Andrea, y como siempre a Mane, gracias por invitarnos. Gracias. Buena interpeladora. Bueno, entonces les dejamos a nuestra audiencia un fuerte abrazo. Esperamos haber contribuido a esto que decía Pilar. Nos pueden comentar, nos pueden dejar me gusta en este video, eso nos ayuda. Vamos a estar leyendo sus opiniones. Ojalá que sean también en este tono, ¿no? De respeto, de poder aportar, de poder seguir charlando. Y bueno, nos encontramos la próxima. No voy a decir si Dios quiere, pero bueno. Pero bueno, lo dije. Sí. Lo podemos meter en la ronda también. Dale. Sí. Lo podemos meter. Está habilitado. Gracias. Gracias.